Ahora que ya hemos hecho un recorrido por las crisis a lo largo de la historia, es momento de situarnos en el año 2008, momento en el cual explotó una de las últimas crisis financieras globales. Esta fue gestada a comienzo de la década del 2000 y se agravó fuertemente entre 2006 y 2007. Comenzando a provocar quiebras en las mayores instituciones financieras. Esto a su vez causó la caída del mercado bursátil y en consecuencia una fuerte crisis y recesión en muchos países del mundo, alcanzando su máxima expresión en el año 2008. A este episodio se lo conoce como crisis de las hipotecas subprime. Como sabemos, a lo largo de la historia algunas cosas se repiten y esta no es la excepción. Gran parte de la huida de capitales de la burbuja del 2008 fue a parar a las mismas manos que se enriquecieron con la burbuja de las .com. Hay una cuestión aquí que fue clave, las tasas de interés. Como ya lo habíamos mencionado, la Reserva Federal había bajado considerablemente las mismas luego de que estallara la burbuja de las .com, hasta alcanzar el 1% aproximadamente para junio de 2003. Esto generó que pedir dinero prestado a los bancos privados sea mucho más barato para la población, dado que la tasa para devolver el mismo era considerablemente baja. Como consecuencia se vio un aumento en el número de préstamos, muchos de ellos destinados a la compra de viviendas. Al mismo tiempo se generó una especulación en los mercados financieros. Muchos inversores pidieron préstamos para adquirir productos financieros con el fin de generar ganancias a partir de la deuda contraída. La mayor parte de este dinero fue destinada a los bienes raíces, generando que desde el año 2003 al 2007 incrementen su valor en un 50% aproximadamente. Para el año 2004, la Reserva Federal decidió subir las tasas de interés, las cuales llegaron progresivamente a casi un 6% en 2007. En consecuencia, los bancos subieron las tasas de interés de los préstamos con tasas ajustables que le otorgaban a los clientes, siendo esto una de las causas que más contribuyó a la crisis. Para entenderla con mayor profundidad, hay que hablar de los bancos. Estos habían empezado a otorgar los llamados créditos subprime, que consistían en préstamos a personas que normalmente no podían acceder a una hipoteca por existir un alto riesgo de impago. Estos préstamos fueron dados con tasas ajustables, sujetos a las tasas de interés de la Reserva Federal, es decir, que si estas últimas subían o bajaban, las tasas de los préstamos lo hacían también. Estas hipotecas subprime comenzaron con un bajo interés los primeros años y luego se elevaron drásticamente al momento del colapso. En muchas ocasiones, quienes adquirían dicho préstamo no conocían todos los riesgos y se los convencía de que podrían refinanciar la hipoteca en unos años para mantener las tasas de interés bajas. Algunos economistas advirtieron de los peligros, pero en general nadie en los Estados Unidos quería interrumpir el ambiente de fiesta que rodeaba a la burbuja inmobiliaria. Todo el mundo parecía estar ganando dinero, tanto las empresas de construcción como los agentes inmobiliarios, las compañías de materiales y, por sobre todas las cosas, los bancos de inversión. Los consumidores eran felices, muchos tenían casa propia por primera vez en sus vidas. Pero el objetivo de los bancos era ganar más dinero. Es por ello que aumentó la popularidad de lo que se conoce como obligaciones de deuda colateralizada o CDOs, por sus siglas en inglés, lo cual significa Collateralized Debt Obligations. Estos eran derivados, es decir, un tipo de activo financiero cuyo valor deriva de los cambios de otro activo. En este caso, los CDOs pagaban a los inversores si las personas cumplían con el pago de sus hipotecas o préstamos. A lo largo de la consolidación de esta crisis, se fueron incorporando a los CDOs préstamos riesgosos de clase B o subprime, los cuales eran otorgados a personas con baja capacidad crediticia. Había llegado a un punto donde literalmente le daban créditos a cualquier persona, muchas de ellas claramente incapaces de pagarlos, generando que los CDOs pasaran a ser un activo de riesgo. Es importante destacar que en ese entonces el mercado inmobiliario era considerado muy estable. Lo más lógico era pensar que las personas tenían la intención de pagar sus hipotecas para conservar sus hogares. Como alternativa a este instrumento, surgieron los CDS o Credit Default Swaps, o permutas de incumplimiento de crédito en español. Dichos instrumentos financieros podían ser adquiridos a cambio de un aporte regular de dinero, el cual habitualmente se hacía de forma trimestral. El comprador de un CDS hacía este aporte a cambio de una potencial ganancia en el caso de que el préstamo subyacente resultase impago.
Muchas personas e instituciones adquirieron estos activos, especulando con un inminente default debido al alto riesgo de los préstamos otorgados. Todos estos instrumentos fueron generados para aumentar las ganancias de los bancos, pero en su ciega ambición, estos no cuantificaron las catastróficas consecuencias, o podríamos pensar que sabían que esto ocurriría y dejaron que pase. Pequeño detalle de algo que hasta el momento parecía obvio. Las personas ya de por sí incapaces de pagar sus deudas dejaron de cumplir con los pagos de sus hipotecas a medida que las tasas de interés se incrementaban. Por otro lado, las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, Moody's y Fitch contribuyeron a la crisis, calificando a estos créditos subprime, considerados incobrables, con una calificación crediticia de AAA, es decir, la calificación que se les da a los bonos más seguros del mundo, por tener una alta probabilidad de pago. Los bancos habían ofrecido estos CDOs a fondos de ahorro y pensión, pues teniendo una calificación de AAA, cumplían los requisitos para formar parte de sus carteras. De esta manera, muchas personas quedaron expuestas a los riesgos de estos activos financieros y perdieron los ahorros de toda su vida al estallar la crisis. El colapso ya era inminente al momento de la caída y quiebra en marzo de 2008 de Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo. En ese entonces fue cuando el índice DXY alcanzó el punto más bajo de su historia, situándose en los 70,69 puntos. Luego siguió la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de ese mismo año. Esta institución, que había estado vigente desde el año 1850 y que era el cuarto banco de inversión más grande de los Estados Unidos, fue una de las que más se expuso al riesgo de los préstamos subprime. Mientras que la gente iba directo a la quiebra, se estima que su CEO, un hombre llamado Richard Fuld, se vio muy beneficiado por los beneficios que esta situación le generó a los bancos, cobrando una suma cercana a los 480 millones de dólares desde el año 2000 hasta el año 2007. Lo mismo sucedió con los CEO de Goldman Sachs, Merrill Lynch y Morgan Stanley. Merrill Lynch fue a la quiebra en 2008 y fue adquirido por Bank of America, convirtiéndose esta última en la entidad bancaria más grande del mundo en ese entonces. Algo parecido ocurrió con el ya quebrado Bear Stearns, el cual fue adquirido por JP Morgan por orden de la Reserva Federal con un 50% de descuento luego de que ésta le prestara alrededor de 30.000 millones de dólares para el rescate. Luego de este episodio ocurrió algo muy curioso. La Reserva Federal decidió bajar paulatinamente la tasa de interés a los bancos privados desde un 5% en 2007 hasta casi el 0% en 2016. Ya para 2017, la tasa había subido hasta llegar al 1% como a finales de 2004. Para que se den una idea, las pérdidas ocasionadas en esta crisis únicamente en los Estados Unidos representaron alrededor de $1 trillón. Solo durante 2008, casi 4 millones de personas perdieron sus casas y más de 10 millones de personas perdieron su trabajo. Para el resto del mundo, las pérdidas fueron enormes, incluso más grandes en conjunto. Esta crisis se expandió a otros continentes, principalmente Europa. Afectó en cadena a la economía mundial en general y provocó la subida de la tasa de desempleo y pobreza, como así también una recesión que duró varios años. En consecuencia, los países tuvieron que realizar planes de asistencia para salvar y estimular sus economías. Para esto, el Fondo Monetario otorgó préstamos y el Banco Central Europeo colaboró con el salvataje de los grandes bancos del continente. Los rescates antes mencionados se pueden explicar en pocas palabras. Se imprimió muchísimo dinero para salvar a los bancos más grandes en colaboración con gigantes financieros. El principal fue JP Morgan, que colaboró de forma individual con el problema y consiguió de esta forma acaparar el mercado inmobiliario que antes tenía Bear, sumándose un abanico de activos financieros nuevos para ofrecer a sus clientes. Lo que ocurrió en 2008 fue la mayor quiebra bancaria en la historia de los Estados Unidos, donde la actuación de la Reserva Federal y los rescates decididos por ella fue muy cuestionada, pues a través de los mismos algunos bancos fueron fuertemente beneficiados y otros afectados de manera muy negativa. También se cuestionó y se judicializó a las personas más importantes del sistema financiero como Alan Greenspan y otros miembros importantes de la Reserva Federal, la SEC y de los grandes bancos de inversión que quebraron, con el fin de intentar encontrarle una explicación a todo lo sucedido en este periodo.
En ese momento, los bancos centrales bajaron las tasas de interés para reactivar sus economías, y varios países comenzaron a realizar una práctica económica no convencional conocida como quantitative easing, o en español, expansión cuantitativa. La misma puede definirse como la creación de dinero por medio de los bancos centrales para ser usado en la compra de activos financieros, mayoritariamente bonos de deuda pública. De esta manera, los países buscan inyectar liquidez en los bancos comerciales, es decir, que los bancos aumentan sus balances mediante la compra de bonos y otros activos, cuestión que les permite tener mayores posibilidades a la hora de ofrecer servicios de préstamo y crédito hacia los particulares y las empresas, estimulando de esta manera la economía a una tasa de interés baja. Esto se explica dado que los bancos centrales son quienes fijan la oferta del dinero, es decir, que administran en conjunto con los bancos privados el dinero disponible que hay en la economía a través de la compra y venta de bonos de deuda. La palabra expansión en su terminología hace referencia al aumento de la cantidad de dinero que circula. Estas prácticas fueron y son actualmente las que llevan adelante tanto la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y muchos otros bancos centrales alrededor del mundo para estimular sus economías, luego de bajar las tasas de interés a porcentajes muy bajos, entre el 0 y el 1%. Este tipo de práctica económica produce un fuerte aumento en los precios de los activos financieros, generando desequilibrios constantes en la economía y en los mercados cuando estos colapsan, lo que resulta contraproducente y se opone a su objetivo de estabilizar los mismos. Una cuestión muy importante a destacar es que la expansión cuantitativa, si no es controlada o moderada, puede generar los efectos contrarios a los que propone, provocando un aumento generalizado y constante de precios, conocido también con el nombre de inflación. Los economistas defensores de estas políticas argumentan que es una buena medida para bajar la inflación y aumentar el consumo, pero lo que realmente no cuentan es cómo las personas pierden constantemente el poder adquisitivo de su dinero. Al aumentar la cantidad de dinero que hay en circulación, el valor del mismo disminuye y termina perdiendo de esa manera la función de reserva de valor que deberían cumplir las monedas de curso legal. Lo contrario a la expansión cuantitativa ocurre cuando se busca reducir la base monetaria, práctica que se conoce como tapering. En esta situación, los bancos centrales dejan gradualmente de estimular la economía mediante la compra de activos financieros. Esto significa que dejan de utilizar el dinero emitido mediante la expansión cuantitativa para la compra de deuda o de activos para así desinflar la economía de manera paulatina, buscando evitar un colapso financiero. Sumado a esto, se busca sacar de circulación el dinero que hay en una economía en particular. Es por esto que a esta práctica se la denomina contractiva. La situación de dicha crisis es un claro ejemplo de cómo los bancos más grandes del mundo siempre se ven beneficiados, mientras las personas comunes y corrientes pierden sus empleos, sus casas o su dinero. Y la mayor responsabilidad de todo esto la tienen las instituciones financieras y los gobiernos. Luego de tanto caos, en octubre de 2008, una entidad anónima denominada Satoshi Nakamoto cambió la historia del sistema financiero para siempre, presentando el código de Bitcoin y comenzando este a funcionar el 9 de enero de 2009. De esta manera, se buscó que las personas dejaran de depender de los bancos, gobiernos y de la toma de decisiones de unos pocos en perjuicio de muchos. Así fue como nació la primera moneda totalmente descentralizada de la historia y basada en la criptografía, respaldada por la tecnología blockchain. En los módulos posteriores ahondaremos en estos conceptos y profundizaremos acerca de su funcionamiento. Finanflixers, abróchense los cinturones y sean testigos de esta revolución.